Hola, muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre el webinar. Nuestro tema fue el impacto de las extorsiones de la seguridad de los transportistas en la empresa de Estucia en Lima Norte. Es un honor dirigirme a ustedes al tratar el tema que afecta directamente a los bienes de muchos trabajadores. La extorsión es un impacto en la seguridad de los transportistas de la empresa Estucia en Lima Norte. La extorsión se ha convertido en una amenaza constante que pone en riesgo no solo la integridad de los conductores, sino también la empresa es clave para la movilidad en esta zona. Esta situación genera miedo, inestabilidad laboral, afecta en el servicio que brinda la ciudad. Siguiente página, por favor. Compañero, siguiente página. Ya. Como podemos ver la frase que ahí dice, la extorsión no es solo un delito económico, es una amenaza constante a la vida y la tranquilidad de quienes a día se movilizan en la ciudad. Amigos, debemos entender que la extorsión no solamente es un delito económico, es una amenaza directa a la vida y la seguridad y dignidad de las personas. Nuestros transportistas de las empresas Tushia no solo enfrentan el tráfico diario, sino que también el miedo constante de ser víctima de extorsión. Esta presión afecta su salud mental, su tranquilidad, pone en riesgo no solo su integridad, sino que también a sus familiares. No solo se trata de dinero, es ser vulnerable a los derechos fundamentales, trabajar en paz, vivir sin miedo, sentirse seguros y cuál esto falta. No solo sufren ellos, sino también toda la comunidad. Si el transporte se paraliza o vive bajo amenaza, se afecta la movilidad de Lima Norte y la claridad de la vida de todos. Por eso debemos mirar este problema con seriedad. La extorsión daña mucho más en los bolsillos, rompe el tejido social y pone en peligro la convivencia y la paz. Por favor, la siguiente hoja. La empresa, bueno, la presentación de la empresa podemos ver que es muy conocida por diversos lugares. Es más conocida como la marca del chino. Su origen y diseño es de Tuxia, representa mucho más que una flota de vehículos. Tiene una trayectoria de décadas. Ahora bien, para entender la magnitud del problema que nos ocupa, es fundamental que conozcamos el protagonismo de nuestras historias de la empresa Estusia. Estusia es una compañía de transporte que por muchos años seguramente saben que es popular, conocida en distintos buses, a los que cariñosamente se les conoce como los chinos, por su particular origen y diseño. Pero Estusia no es solamente más que una simple flota de vehículos. Con décadas de trayectoria, operan en nuestra ciudad, se han convertido en un actor clave para la movilidad de Lima Sur. Sus rutas no solo son arbitrarias, enlazan zonas residenciales descendientes de pobladas con importantes centros comerciales, educativos y laborales. Esto significa que diariamente se movilizan en una inmensamente cantidad de pasajeros, conectados a miles de ciudadanos en sus trabajos, estudios y hogares. Lo que es crucial descartar que Estucia es un grupo considerable de número de transportistas, conductores y cobradores. No solamente empleados, muchos de ellos cuentan con años valiosos de experiencia y poseen un profundo conocimiento tanto en las rutas como en los usuarios a quienes sirven. Son ellos precisamente el corazón de esta empresa y lamentablemente quienes están a la primera línea frente a esta problemática de la extorsión que estamos analizando. Entender la vida e importancia de Turcia es la vida de Lima Norte. Nos ayuda a dimensionar el grave impacto de la extorsión que tiene no solo a las empresas y a sus trabajadores, sino a toda la comunidad que depende de sus servicios. Continuación, por favor. La siguiente hoja. La realidad de la extorsión en Lima Norte. Retrocede, por favor. La siguiente. Llegamos al punto central de nuestra posición, la realidad de nuestra problemática, la que estamos estudiando, la extorsión en Lima Norte. Y quiero ser muy claro respecto a ese tema. La extorsión de los transportistas en Lima Norte no es, y permitir enfatizarlo, es solamente un problema de criminal aislado. En una crisis multifacética que golpea de lleno nuestra economía ciudadana, afecta profundamente la salud mental de las personas y erosiona con la confianza social. Abordando el tema de la problemática no admite demora, requiere una respuesta urgente, integral y sobre todo coordinar con los actores involucrados de las autoridades, las empresas sociales, civil y por supuesto los propios transportistas, los cuales manifiestan concretas de crisis. Son varias y todas muy preocupantes. Primero, tenemos el cobro de cupos, que no es un hecho aislado, una práctica organizada y recurre un drama. Día a día, los
ingresos de los transportistas. Luego están las amenazas y violencias indirectas. Nuestros transportistas no solamente pagan, sino que viven bajo la constante intimidación, poniendo en riesgo su vida, de su propio hijo y de sus familiares. Esto, como es de esperarse, genera un impacto psicológico profundamente, un estrés, una ansiedad, miedo y constante de compañeros diarios que viven bajo amenazas. Además, vemos que es deritorio significativo de las condiciones laborales, el moral entre trabajadores, cómo se puede trabajar con eficiencia y ánimo cuando la seguridad está en ausencia. Y por supuesto, todo eso tiene una directamente afecta a la calidad de servicios que se brinda a una sociedad, un transporte extorsionado o amedrentado. Podemos ver a siguiente página, por favor. Bueno, a continuación les mostraremos pequeñas noticias que hemos podido acopilar de transcurso de este año nomás, que se ha podido ver una amenaza constante en los transportistas. La siguiente presenta cada video. Son de espanto. Las extorsiones contra las empresas de transportes continúan y de hecho este gremio ha denunciado que son 40.000 los transportistas víctimas de estos sujetos, estos delincuentes, y además agregan que muchos conductores tienen que pagar cupos entre 20 a 5 soles al día para poder trabajar. Ana Padilla espera todos los días la ruta C del Chino en el paradero inicial de Villa El Salvador para dirigirse a la universidad. Estos días, sin embargo, tras el ataque que uno de sus buses sufrió en Puente Piedra, subir a uno demora más. Siguiente video. De cualquier atentado, cualquier delincuencia cada día más es más descontrolada. Son 40.000 transportistas, choferes y cobradores de Lima y Callao que viven esta pesadilla, desde ataques a balazos o vandalismo en sus rutas. Los chinos no solo son los únicos, compañías de clúster como la Ceballos y Combis también pasan por lo mismo. La cosa está en situación de agrado. Pero a su compañero le exigían dinero, o sea, que pague para que, sí, para que lo dejen trabajar tranquilo. Claro, Sí, supuestamente que sí, porque, pero sí nos comunicó que hay que dar con... Buses pagan 20 soles por día, mientras que las clústers 10 soles y las combis 5 soles. la de Cuchiza, el chino, tenemos el interior, siempre. El libro acá los señores ambulantes que ha sido herido por bala en la parte de la pierna. Un conductor de la empresa Tuchiza fue apuñalado delante de sus pasajeros en la carretera panamericana. En este punto, porque los chinos han bloqueado parte de la Panamericana Norte, se están plegando también a esta movilización. De hecho, ustedes están escuchando, ¿no es cierto?, el sonido de las bocinas y con carteles también en las partes frontales de cada uno de los buses. Logramos ver, ahí está, el tuchista presente, ¿no es cierto? Ahí están las imágenes, son los choferes, ¿no?, frente a lo que lamentablemente ha ocurrido el fin de semana. Y estamos hablando del fallecimiento del señor Loimer Noé Benigno, un conductor de esta empresa que fue asesinado el viernes. Hemos visto también otras imágenes de el dolor de sus compañeros que conmovidos lamentaban esta situación y preguntándose entre ellos quién iba a ser la próxima víctima. Y es por eso que ellos han decidido no salir a trabajar el día de hoy y están realizando también ya esta movilización con sus vehículos, bloqueando parte de la Panamericana Norte. Conectando a esta transmisión, nos encontramos en el distrito de Puente Piedra, en el paradero inicial de los buses conocidos como los chinos, por
Continúa con la siguiente. Con la siguiente. La República se están conectando a esta ¿Cómo? transmisión. Bueno, Amigos de la República con la Habitual, siguiente, por favor. transmisión. Nos encontramos en el Bueno, a continuación mi compañera Emily Guaitán va a continuar con el siguiente tema. Bueno, continuando con el webinar, según lo visto anteriormente, la extorsión no es una problemática invisible, ¿no? Lamentablemente ocupa titulares de forma constante. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos que reflejan su gravedad y alcance al público. Veamos el primero que menciona, ¿no? Las empresas de transporte paralizan servicios por extorsiones. Este titular no solo evidencia la presión sobre los transportistas, sino también el impacto directo en miles de ciudadanos que dependen del transporte público. Cuando el transporte se detiene, se paraliza la ciudad, ¿no? Otro titular dice, los chinos bloquearon la Panamericana Norte. En este caso especialmente es relevante, ¿no? Porque hace alusión directa a Etuchiza, conocida como los buses de los chinos. El hecho de que se sumen a los paros demuestra cuán profundamente se ven afectados, ¿no? Y también tenemos otra frase, otra noticia, nuevo ataque contra bus de transporte público. Y peor aún, extorsionadores balean a chofer del bus El Chino en Villa María del Triunfo. Aquí no hablamos solo de pérdidas económicas, sino de vidas humanas en riesgo, ¿no? Ya sean los choferes, cobradores y pasajeros. Esto ya no es delincuencia común, es terrorismo urbano. Finalmente, como ven en la parte inferior, estos hechos han sido difundidos por diversos medios de comunicación, ya sea televisión, prensa, radio e inclusive hasta las redes sociales, ¿no? Como TikTok, Facebook, entre otros. Esto es una realidad expuesta, documentada y que ya no se puede ignorar. Estos titulares no son solo noticias, son el reflejo de una crisis que exige atención y soluciones urgentes. Siguiente diapositiva. El impacto de la extorsión en el sector transporte. Bueno, aquí en sí el primer impacto directo es sobre la integridad de los trabajadores, ¿no? Ya que muchos transportistas de Tuchiza han sido víctimas de agresiones físicas, robos armados o amenazas constantes. Algunos han tenido que abandonar sus puestos de trabajo, otros han cambiado de rutas y en los casos más extremos hay registros de atentados contra unidades con bombas caseras o armas de fuego, ¿no? Estas situaciones han generado un ambiente de terror y zozobra. Los conductores salen a trabajar sin saber si volverán a casa. Ya que muchos de ellos se ven obligados a pagar de su propio bolsillo los cupos exigidos, lo cual disminuye sus ingresos y los lleva a una situación de vulnerabilidad económica, ¿no? Ahora pasemos a analizar la extorsión netamente en el transporte de Tuchiza, ¿no? Ya que desde la perspectiva más amplia, eh, sin dejar de lado nuestra realidad local. En Lima y especialmente en distritos como Los Olivos, el transporte público se ha convertido en uno de los principales blancos de redes de extorsión, ¿no? Esto no es una coincidencia, ya que la gran afluencia de pasajeros y la necesidad constante de movilidad convierten al sector en un terreno fértil para el accionar criminal. Ese problema que podríamos considerar estructural o generalizado se vuelve dramáticamente tangible en empresas como Tuchiza. Los conductores y cobradores de los populares buses conocidos como los chinos no son meras cifras en un informe. Ellos viven cada día bajo la presión y el miedo que genera esta amenaza constante. La imagen que observan
a la derecha es simbólica, pero real. Un teléfono móvil que representa, ¿no?, el canal más común para las amenazas y un paradero donde se desarrolla la rutina diaria bajo tensión. En esos lugares donde la extorsión cobra forma, ¿no?, con llamadas intimidantes, mensajes amenazantes y exigencias económicas. El resultado no es solo una pérdida económica, es una afectación directa a la salud mental, la seguridad personal y la calidad del servicio. Los trabajadores operan con miedo, lo que percute no solo en ellos, ¿no?, sino que en miles de ciudadanos que dependen del transporte cada día. Detrás de cada estadística hay una historia, detrás de cada titular hay una persona que sufre miedo. Siguiente, por favor. A continuación, les toca exponer a nuestro compañero Ángel Arias. Ya. Tuchiza, un caso de estudio en Lima Norte. Para comprender con mejor magnitud del impacto de la extorsión, es fundamental adentrarnos en el contexto de Tuchiza, ¿no? Exactamente. Una empresa de transporte emblemática y de vital importancia para la vida cotidiana de miles de limeños, ¿no? De personas que paran viajando, ¿no? Todos los días, diariamente, y bueno, ¿no? Conocida popularmente por sus distintos buses, a menudo referidos coloquialmente como los chinos, por su origen y diseño. Etuchiza representa mucho más que una flota de vehículos. Es un nervio central en el sistema de transporte público de Lima Norte, específicamente en el distrito de Los Olivos y sus conexiones. Etuchiza no es simplemente una empresa de TEA. Su importancia va más allá de la movilidad. Es un eje de transporte público en Lima Norte y es por esa misma razón que se ha convertido también en un blanco frecuente de redes de extorsión, que diariamente lo tienen chequeado. La imagen que observan en pantalla representa con crudeza esta realidad, una amenaza constante simbolizada por un arma que exige pagos ilegales bajo presión. Así operan muchos de nuestros transportistas, con miedo pero también con valentía. El tuchista es un reflejo del sistema que su vulnerabilidad, perdón, tiene frente a la extorsión que nos revela hasta qué punto este delito ha penetrado en la estructura del transporte urbano. Su caso no es aislado, para nada, pero sí ejemplar para algunos, para todos mayormente, para entender la gravedad, el problema, ¿no? De esta situación y la urgencia de actuar, que tenemos que estar muy precavidos y tenemos que estar atentos. Siempre tenemos que estar atentos. Y bueno, y el chiste también en 2015 podemos ver que la empresa comenzó a recibir amenazas por parte de pandillas locales, principalmente un barrio llamado el Barrio 18. Les exigían pagos semanales conocidos como la renta, para permitirles operar sin ataques. Las amenazas se hacían por teléfono, siempre llamaban, o notas o diarios, le dejaban notitas ahí en papeles, escritas o incluso visitas directas a los terminales. Hacían visitas y con amenazas, amenazando presencialmente. Cuando los dirigentes de Chuchita se negaron a seguir pagando, los pandilleros atacaron unidades de transporte. En este caso, quitaron la vida a un mototaxista y dejaron mensajes intimidatorios para el resto del personal. O sea, los intimidaron para que tengan miedo, ¿no? Algunos buses fueron quemados, algunos buses fueron rotos por sus lunas y la empresa tuvo que suspender temporalmente sus servicios por miedo a más agresiones. En la empresa hubo muchas pérdidas económicas por vehículos destruidos y suspensión del servicio. Miedo entre empleados, varios choferes renunciaron y aumento de costos por necesidad de seguridad privada. Bueno, en la comunidad, decenas de miles de usuarios quedaron sin transporte durante días. Alumnos no pudieron salir, no pudieron viajar y comerciantes se vieron aislados también. La movilidad en la zona colapsó, no había. La Policía Nacional y la Fiscalía montaron una operación contra los extorsionadores. Se capturó a varios miembros de pandillas con pruebas de los pagos exigidos. Este caso fue usado como ejemplo para endurecer leyes contra la extorsión. Y bueno, podemos ver como reflexión que la vida humana, que
muestra cómo la extorsión no solo es un delito económico, sino una amenaza directa a la vida humana, perdón, la movilidad ciudadana y la estabilidad económica regional. Esto afecta en todo en ello. También revela cómo los grupos criminales pueden tomar el control territorial usando el transporte como el medio de poder y control social. Un ejemplo, una exigencia de pagos semanales. Pandilleros del barrio 18 exigían a Etuchiza entre 100 y 200 soles por unidad semanalmente para dejarlo circular. Se trataba de una renta obligatoria cobrada en efectivo, con amenazas de muerte si no se cumplía. Otra, amenaza directa a los mototaxistas. Si no pagan, muere uno por uno, fila en fila. Algunos pandilleros subían a las unidades y amenazaban con armas al personal de los pasajeros, y no les importaba si los mataban. Tercero, asesinato de empleados. En 2015 se registró a un motorcista de Chuchiza que fue asesinado por negarse a colaborar con la extorsión. Otros empleados reportaron haber sido perseguidos y vigilados en sus casas. Constantemente están vigilados. Y otro ejemplo es ataques a unidades. Unidades de la empresa fueron incendiadas en la vía pública. En al menos un caso, se lanzó gasolina al bus y se encendió fuego como advertencia. Esto para que los intimidara y tuvieran miedo. Y lo otro, suspensión del servicio. Por miedo a más ataques, Etuchiza paralizó sus operaciones durante varios días, afectando a miles de usuarios en Chacapulca y zonas cercanas. Esta suspensión causó pérdidas económicas, retrasos laborales y escolares y caos en la zona. Aumenta los costos en operación. Etuchiza tuvo que pagar seguridad privada armada para proteger a algunos choferes y terminales. También invirtió en medidas de emergencia como escoltas y rutas alternas. Y como último ejemplo podemos ver investigación y capturas. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la República realizaron una investigación tras denuncias y se capturó a varios miembros de la pandilla implicados en la red de extorsión contra transportistas, incluyendo a los que atacaron a Etuchiza. Estos ejemplos muestran cómo la extorsión es una amenaza real, violenta y sistemática que no solo pone en riesgo el transporte, sino la vida de quienes lo operan. A continuación le toca exponer a mi compañero Diego Fernando López. Ya, yo les hablaré acerca de lo que es las medidas y estrategias frente a la extorsión. Acciones desde Etuchis. Tecnología. Se ha implementado un GPS, cámaras de seguridad en unidades y botones de pánico. Capacitación. Por medio de protocolos de acción ante la extorsión, manejos ante el estrés y la inteligencia emocional. Soporte al personal. Se ha dado soporte psicológico, asesoría legal para denuncias. Coordinación interna. Se ha implementado canales de comunicación seguros para reportar incidentes. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son el rol de las autoridades, estas acciones que se esperan del Estado tienen que ser prioritarias. Entre ellas tenemos el mayor presencia policial, que se necesita más agentes en las calles, que se requiere un patrullaje estratégico en zonas de riesgo y sobre todo inteligencia policial efectiva para identificar y desarticular las bandas desde su raíz. La investigación especializada. La extorsión es un delito complejo. Esto se debe fortalecer o crear unidades especializadas con personal capacitado y recursos dedicados exclusivamente a este tipo de crímenes, que garanticen investigaciones sólidas y efectivas. Una reforma legal y judicial. La justicia lenta favorece a los delincuentes. Es urgente agilizar los procesos, endurecer las penas y evitar que estos delitos queden impunes. El marco legal debe ser un verdadero disuasivo. La protección a denunciantes. Muchos transportistas no denuncian por miedo. Se necesita implementar mecanismos de protección real para ellos y sus familias. Sin seguridad no hay justicia posible. Siguiente diapositiva.
Justificación del webinar. El combatir la extorsión en el transporte de Lima Norte. La extorsión representa hoy una de las amenazas más críticas para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico en Lima. En particular, el sector de transporte se ha convertido en un epicentro de este flagelo, con consecuencias devastadoras que trascienden el ámbito económico y afectan directamente la vida y el bienestar de miles de transportistas y familias. Por esto, para este espacio es tan importante. Este webinar no solo es una exposición de hechos, es un llamado urgente a la reflexión, a la acción Retrocede. y a la construcción de soluciones colectivas. Combatir la extorsión no es una responsabilidad de unos pocos, sino es un compromiso de todos. Siguiente, por favor. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición y es momento de sintetizar lo esencial y proyectar una mirada hacia el futuro. Estas son nuestras conclusiones. A lo largo de esta presentación, hemos explorado la dura realidad de la extorsión en el transporte público de Lima Norte, centrando nuestra atención en el caso concreto de Etuchiza. Hemos comprendido que este problema no solo implica pérdidas económicas, afecta profundamente la vida, la salud emocional y la seguridad de quienes día a día hacen posible el funcionamiento de nuestra ciudad. También hemos revisado las medidas que Tuchiza está adoptando, así como el rol clave que deben asumir nuestras autoridades en esta lucha. La conclusión entonces es clara. Solo mediante una acción coordinada, firme y sostenida entre la empresa, el Estado y sociedad, será posible avanzar hacia un transporte más seguro, más humano y más justo. Esta no es solo una lucha por los transportistas, es una defensa del principio de vivir sin miedo, de trabajar con dignidad y de construir una sociedad que no se rinde ante el crimen. Proteger al sector transporte es proteger a nuestra ciudad, es protegernos a todos. Si el desafío es grande, pero el compromiso colectivo tiene el poder de transformarlo. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que deseen realizar. Siguiente hoja. Ya, a ver, un ratito, esperen. Se acaba el... Gracias. Estoy atento a sus aportes que sin duda enriquecerán este diálogo y nuestros ponentes estarán abiertos a responder sus preguntas. Ya está habilitado para que puedan hablar. Escucho sus dudas. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una amenaza común y una extorsión en el transporte? Bueno, una amenaza puede ser un acto aislado de acción y un fin concreto más allá de causar miedo. En cambio, la extorsión implica una amenaza más sistemática, con el objetivo de obtener dinero o a favores a cambio de no causar daño. En el transporte esto se traduce en cobros ilegales, más conocidos como el cupo, para permitir que los vehículos circulen sin ser atacados o perjudicados. Buenas tardes, tengo una consulta. Si los transportistas están expuestos diariamente a esta situación tan grave, ¿por qué no denuncian? Muchos transportistas no denuncian por miedo a represalias. Saben que quienes extorsionan suelen tener contactos o acceso a información personal, capacidad de respuesta violenta. Además, la percepción, lo que vemos en las autoridades no protegen al denunciante o que a los casos se resuelven y eso genera desconfianza y a veces silencio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también tengo una duda. ¿La extorsión solo afecta a los conductores o también pues afecta a otros actores dentro del transporte?
Aunque los principales afectados netamente son los conductores y los cobradores, la extorsión impacta a toda la cadena operativa propietaria de los vehículos, el personal administrativo, usuarios, hasta incluso el entorno familiar de los trabajadores. También afecta a la economía local, a- al desincentivar el uso de transporte o desviar rutas por seguridad. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la empresa de Tuchiza frente a estos casos? Bueno, la empresa en sí ha implementado acciones como el registro de incidente, la instalación de cámaras en unidades vulnerables, el contacto directo con comisarías locales y la capacitación interna de seguridad. Sin embargo, estos esfuerzos son limitados y cuentan con un respaldo real del Estado y una... Gracias. Estoy atento a sus aportes que sin duda enriquecerán este diálogo y nuestros ponentes estarán abiertos a responder sus preguntas. Pero, Ya está habilitado para que puedan hablar. Escucho sus dudas. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una amenaza común y una extorsión en el transporte? bueno, una amenaza puede ser un acto aislado de acción y un fin concreto, más allá de causar miedo. En cambio, la extorsión implica una amenaza más sistemática, con el objetivo de obtener dinero o a favores a cambio de no causar daño. En el transporte esto se traduce en cobros ilegales, más conocidos como el cupo, para permitir que los vehículos circulen sin ser atacados o perjudicados. Buenas tardes. Tengo una consulta. Sal retira la presentación y vuelve a presentar. Ajá. Y ahora sí, presenta la última página. Penúltima. Penúltima página. Ajá. Ahora a continuación, pues daremos nuestros puntos de vista según lo que hemos vivido ante este... Espérense, no puedo... Ahora sí, ya. A continuación daremos nuestro punto de vista sobre cómo hemos vivido esta problemática, en cómo nos afecta a nosotros. Vamos a comenzar con nuestro compañero Ángel Arias. Ya. Mi punto de vista que podemos ver que desde agosto se han registrado al menos 3 ataques contra unidades y paraderos de Tuchiza, incluyendo disparos y una granada dejando en Villa El Salvador, que recontramente está terrible. Y el primer ataque fue el 15 de agosto en el Malecón Chillón y el más reciente impacto en el conducto Loimer 9 Benigno, asesinado el 4 de abril en 25 de Los Olivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos mejorar bastante, asegurar, estar tomando acciones, geolocalización de bandas, patrullajes especializados, líneas de denuncia y equipos anti-extorsión. Sin embargo, las acciones aún no tienen impacto visible, pues los episodios violentos continúan, o sea que las autoridades deberían estar más atentas a ello porque deberían evitar las muertes y así las familias dejen de sufrir porque siempre va a haber, si no, este problema y se van a sentir vulnerables y desamparados todos. Y obviamente debemos exigir medidas contundentes, presencia policial constante en todos lados, investigaciones eficaces y reformas en la normativa que tipifiquen la extorsión como crimen organizado. ¿Qué se propone para mejorar?
Reformas estructurales, integración real del transporte, salarios fijos, pago electrónico y paraderos oficiales y fiables. Acciones policiales y legales, crear fiscalías especializadas, fortalecer operativos y sancionar a funcionarios implicados. Mayor supervisión estatal, consolidar a la ATU, implementar planes de seguridad en corredores viales y reforzar el monitoreo. El empoderamiento ciudadano, líneas de denuncia anónima y mecanismos para proteger testigos y víctimas. Bueno, Gracias. a continuación, nuestra compañera Emily Aguaita va a hablar sobre su punto de vista. Bueno, eh, bueno, la extorsión, ¿no? Se ha convertido en uno de los mayores flagelos que enfrentan los transportistas de Lima Norte, ¿no? Afectando no solamente su seguridad física, sino también su estabilidad emocional, ya sea también económica y familiar. En el caso de la empresa Tuchiza, este delito se ha generado un clima de miedo constante, ¿no? Disminuyendo la calidad de vida de sus trabajadores y poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones. El impacto no solamente se limita a pérdidas materiales, se manifiesta en la angustia de cada conductor que inicia su jornada sin saber si regresará a casa, en la presión de pagar cupos que reducen sus ingresos y en la sensación de desprotección frente a un Estado que responde con lentitud o indiferencia, ¿no? Eh, Estuchiza, como muchas otras empresas, ha comenzado a responder con valentía, pero su lucha no debe ser solitaria, ¿no? Eh, Se debe de proteger a los transportistas, tanto el derecho al trabajo, a la vida y a la movilidad segura de miles de ciudadanos en Lima Norte. Bueno, a continuación, nuestro compañero Diego Fernando Rojas nos dará su punto de vista. Bueno, este problema en lo que va del año ha afectado demasiado a las personas que usan el transporte público, a los trabajadores, a los choferes que trabajan en estas empresas como Tuchisa, entre otras. Problema que el cual ha afectado demasiado al ámbito laboral y económico dentro del país. Y básicamente no hay un control, no hay un control por parte de las autoridades, tanto en el gobierno como por parte de las policías. Aunque han intentado contrarrestar, no se ha logrado del todo frenar este problema. Es un problema el cual se vive día a día. Todos al salir salimos con temor a que nos pueda pasar algo, a no poder volver y entre otras cosas, ¿no? Vivir con ese temor no es algo que debería ser normal como ahora nosotros lo vivimos. Este problema se podría disminuir si el Estado y sociedad y todos operáramos tanto con la policía para poder acabar o disminuir este problema y de esa manera proteger al sector del transporte. Es proteger nuestra ciudad y protegernos a todos. Este desafío es grande, pero el compromiso colectivo tiene el poder de transformarlo. Gracias. Bueno, a continuación, pues yo diré mi punto de vista. Como madre de familia, como hija, como estudiante, como trabajadora, pues lo que ha venido a ser la extorsión me ha afectado. ¿Por qué? Para irme al trabajo, en medio de un paro, no se podía llegar. Muchos policías salieron a llevar en micros para llevarnos a un trabajo de un punto a otro, pero sin embargo, no se podía llegar uno al destino que tenía que ir, ya que estos iban para toda la Panamericana, más no en otras líneas. Como estudiante, pues un peligro de poder salir de noche, incluso en nuestra universidad, para protegernos ante tantos esos ataques. En cada paro tuvimos que optar por las clases virtuales. Como madre, por llevar a mis hijos al colegio, tener miedo de en el transcurso del camino poder caerle una bala perdida, cualquier cosa. Se ha visto que en transcurso de todos esos ataques que ha habido en la extorsión,
No solamente han sido heridos los conductores, han sido heridos los cobradores, han sido heridos los pasajeros que no tenían culpa ni nada que ver con la extorsión que venía. Si nos vamos tiempos antiguos, tiempos no muy años muy atrás, las extorsiones empezaron en los mercados. En los mercados, con los cupos, con los ambulantes. Ha sido creciendo para los negocios, los emprendimientos. Incluso han extorsionado a personas que tienen una economía más sostenible. Ha habido secuestros, extorsiones en muchos otros casos. La inseguridad se ve que en el Perú es algo un pan de cada día, algo que vemos día a día. Ya no es noticia agarrar, prender la televisión, ya es prácticamente es un estrés, un trauma vivir con eso día a día. No podemos salir a la calle y regresar sanos y salvos porque cualquier cosa nos puede pasar por más que tengamos una vida honrada. Ya nos pueden matar por solamente subirnos a un micro. Muchas gracias. Con esto concluimos nuestra exposición. Aplausos.